En esta tarde me siento contento, alegre, porque Dios ha sido más que bueno en mi vida. Sea bendito el nombre del Señor. Así es que nos vayamos preparando para el día 9, que estará aquí con vosotros nuestro hermano Monico, que nos viene a visitar. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Así es que hoy estaremos hablando bajo el tema: obediencia quiere el Señor, no sacrificio. Obediencia quiere el Señor y no sacrificio. Amén. Abra su Biblia, Primera de Samuel 15:22. En su casita lo puede empezar a estudiar usted desde su versículo 1. Todo lo que es el capítulo 15 de Primera de Samuel. Ahí entenderá el propósito. Es un capítulo que tiene 35 versículos, que hoy me voy a enfocar en unos 3, 4 versículos nada más. Primera de Samuel 15:22, para la honra y gloria del Señor. Obediencia quiero, no sacrificio, dice el Señor. Amén. Cuando todos lo tengan, me contestan con un amén. Vamos a darle lectura bajo la dirección del Padre, de nuestro amado Jesucristo y de su Santo Espíritu. La palabra dice: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que en se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde, Padre Santo, te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado, que seas tú tomando el control de este tiempo, Padre. Señor Dios Todopoderoso, así como hablabas a mi vida, Señor, en estos días cuando tu palabra estaba, Señor, analizando, así te ruego, Señor, que hables a tu pueblo, Padre bendito. Ayúdanos, fortalécenos, enséñanos a ser manso y humilde, Señor, para poder ver tu gloria, Padre. Enséñanos a buscar más de ti, Padre bendito. Únjanos, Señor, con el aceite de Señor que viene de ti, Padre Santo. Te ruego, Padre bendito, que abra vuestros corazones y vuestros entendimientos. Bendíceme cada día más. Dame más sabiduría, Padre. Dame más entendimiento, Señor, que lo necesito. Porque sin ti nada soy, mi Cristo. Te lo pido en esta hora, en el nombre de mi amado Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amada iglesia. Dice la bendita palabra del Señor: obediencia quiero, no sacrificio. Amén. Dice la palabra de Dios: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el presentar atención a la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dice la bendita palabra del Señor que en aquel entonces Saúl fue ordenado por vuestro Dios Todopoderoso de que fuera y destruyera aquellas ciudades. Pero mas Saúl no obedeció lo que Jehová le había dicho. En su versículo 18, 19 y 20 dice: y Jehová te envió en misión, dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová.
Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido los amasitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vaca, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Oiga lo que dice la palabra. Este varón, cuando fue comisionado por vuestro Dios, en aquel momento, dice la bendita palabra de Dios, que él tuvo compasión a lo que estaba haciendo, pero él no tuvo compasión a las cosas, lo que Dios había ordenado. No tuvo compasión con su alma propia. Tuvo compasión del pecado, de lo que le dijo el Señor, que hay que destruir ese pecado, esa nación. Pero más este hombre todavía se jactaba diciendo: yo he obedecido la orden de Jehová tu Dios. Yo he hecho lo que me has dicho. Pero no sabía que se estaba enfrentando con un profeta que tenía la autoridad de Dios en decirle sus verdades en ese momento. Mas no sabía que se estaba presentando con un hombre que no teme en decir las verdades de lo que Dios ha ordenado. Le dijo en ese momento: entonces, ¿qué está pasando? Porque he visto que está el rey. ¿Por qué han desbramado las vacas? Ah, no, porque el pueblo lo trajo para sacrificio a vuestro Dios. Pero la palabra de Dios dice que acaso Jehová se complace con los holocaustos, con los sacrificios, y no es en obedecer la palabra. Dice la bendita palabra de Dios: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Pero este varón, en vez de hacerle caso a Dios, hizo caso de su corazón, de lo que él pensaba que está bien lo que está haciendo. Él pensaba: yo me llevo el rey, no hay ningún problema, me hago amigo. Pero se está constituyendo enemigo ¿de quién? Del Todopoderoso. Por eso muchas de las veces, cuando yo estaba analizando estos días esta bendita palabra de Dios, muchas veces en nuestra vida está pasando esto. Muchas veces cuando llegan las cosas en nuestra vida, nos hacemos amigos del pecado. Incluso nos agarramos de la mano de Satanás, el diablo, para que juntamente estemos haciendo la batalla juntamente con los hijos de Dios. Y nosotros en estos últimos días, ya cuando leía la palabra bendita del Señor, decimos: yo hago sacrificio, yo oro, yo canto, yo predico, pero eres un desobediente de la bendita palabra de Dios. Mas no sabe que el Dios Todopoderoso tiene puestos los ojos sobre ti en ese momento, como lo tenía con este varón. Y muchos de nosotros decimos: no, pues yo vengo y hago todo lo que me dice el Señor. Y esto lo hizo este varón, este Saúl lo hizo. Fue e hizo la guerra como le ordenaron. Pero más tuvo compasión del rey, al quien merecía que sea destruido. Y la palabra bendita del Señor, si usted sigue estudiando este bendito libro, se va a dar cuenta hasta dónde llegó a parar este hombre. Por eso nosotros, como hijos de Dios, cuando el Señor nos manda a ser obedientes en su bendita palabra, hay que ser obedientes, hay que dejar la rebeldía en otro lado, hay que aprender a vivir como una nueva criatura, hay que aprender a dar frutos de arrepentimiento, porque de nada me sirve que yo esté parado en el púlpito si tengo un corazón lleno de odio, de envidia y de rencor. ¿De qué me sirve? Solamente soy un vaso, un objeto que está parado aquí, y mi corazón está lejos del Señor, tal como le pasó a este varón. Lo primero en nuestra vida, amada iglesia, lo que necesitamos es obediencia, obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos enseña la bendita palabra del Señor? Que si nosotros amamos a Dios, debemos de guardar ¿qué? Su bendita palabra. Lo dice Juan 14:23, para la honra y gloria del Señor, para que vea de lo que le estoy hablando. Dice la palabra bendita del Señor: respondiendo Jesús le dijo: el que me ama a mí, mi palabra guardará,
y mi Padre le amará, y vendremos a Él y moraremos con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Oiga lo que dice la palabra. Muchas de las veces nosotros que decimos que guardamos la palabra, muchas veces decimos amamos a Dios, pero odiamos a nuestros hermanos. Nuestro corazón está lejos del Señor. No hay obediencia en nuestro corazón. Estamos llenos de rencor, de envidias. Y eso no es un hijo de Dios. Su versículo 27 de ahí de su capítulo 14 de Juan dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Oiga lo que dice la palabra. Cuando nosotros hemos recibido esta palabra y tenemos a Dios en nuestro corazón, deberemos de vivir en paz, no lleno de problemas en nuestras vidas. Y empieza diciendo esta bendita palabra del Señor: es mejor, la obediencia es mejor que el sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Dice, oiga, muchos decimos: es que yo no voy con los adivinos, es que esa cosa es de brujería. Pero si tu corazón está lleno de rebeldía, dice la palabra de Dios que es como que si estuviera andando con los hechiceros. ¿Cuándo vamos a dejar la rebelión? ¿Cuándo vamos a dejar vivir una doble vida como predicaba mi hermano? ¿Cuándo vamos a ser verdaderamente hijos de Dios? ¿Cuándo vamos a empezar a conocer lo que es amar en verdad? Hasta que Dios nos destruya como destruyó este varón. Hasta que Dios nos diga: sabes que ya no te necesito más, ya no quiero más ante mi altar, ya no quiero que estés paseando en mi altar, porque mi altar no es una cosa de juguete. Mi altar se tiene que vivir santo, se tiene que vivir en santidad. Deja el orgullo, deja el pecado, anda en los caminos del Señor, sé obediente. ¿Usted cree que el Dios que desechó este varón no es el Dios que estamos predicando? Este mismo Dios que destruyó este varón, ese mismo Dios es el que te va a destruir si sigues jugando con el pecado, si te sigues envolviendo con el pecado, si te sigues revolcando con el pecado. Ese mismo Dios es el que le va a destruir. Por eso nosotros debemos de estar muy astutos en conocer las cosas que estamos viviendo. Por eso dice la palabra de Dios: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Entiende qué quiere decir obstinación? Si usted se mete en la enciclopedia bíblica, ahí va a encontrar. Dice la bendita palabra del Señor que la palabra obstinación quiere decir orgullo, quiere decir lo que yo digo, lo que yo pienso es lo que voy a hacer, lo que yo siento es lo que tengo que hacer, mas no tengo que obedecer. Lo que quiere decir esta palabra es que no quiere someterse a nada, tiene que vivir en rebelión siempre. Una persona necia, dice ahí en el diccionario, es una persona necia, rebelde, que nunca quiere entender de lo que le dicen. Y esto es lo que estaba viviendo Saúl, bajo su necedad y conociendo la verdad, conociendo el mandato de Dios, y se seguía rebelando y seguía siendo una persona necia, como muchos hay en estos tiempos. Como muchos hay en estos tiempos, conocen la gloria de Dios, ven los milagros de Dios en nuestra vida y queremos seguir todavía en rebelión, todavía queremos seguir nosotros como necios. Y no es tiempo que andemos así, amada iglesia. Porque si viene Cristo en estos momentos, si tu corazón está lleno de odio,
déjeme decirte que te vas a quedar en esta tierra. No volarás con Cristo. Yo no te puedo decir si volaremos todos, no, porque dice la palabra, solamente aquellos que perseveraron hasta el fin, solamente aquellos que limpiaron su vestidura, son los que tendrán derecho de entrar en la puerta de la ciudad, para que se llene en ese momento de gozo, de alegría, allá donde Dios te está preparando lugar. Pero para eso tienes que apartarte del pecado. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Yo cuando estaba estudiando esta bendita palabra, yo decía en mí mismo, cuántas cosas hace falta que nosotros conozcamos, cuántas cosas hace falta que nosotros entendamos. Queremos nosotros entender hasta que realmente el Señor te diga, ¿sabes qué? Hasta aquí has llegado. Y entonces vas a pedir que empiecen a orar por ti. Vas a pedir que tenga Dios misericordia de ti. Y si en ese momento el Señor ya se apartó de ti, de nada servirá la oración del pueblo. ¿Por qué? Por la dureza de tu corazón, por vivir en rebeldía, por ser una persona necia que no entiendes. Y déjeme decirle que mucha gente con Biblia se van a perder en ese día. Déjeme decirle que mucha gente con Biblia se van a perder en ese día. ¿Por qué? Porque todavía hay rencor en su corazón. ¿Por qué? Porque todavía hay amargura en su corazón. ¿Por qué? Porque todavía hay odio en su corazón. Y en ese momento se quedarán tristes y llorando y conociendo la bendita palabra del Señor. Porque este varón conocía lo que fue enviado que hiciera. Sabía que la orden, lo que Dios, nuestro Dios, era hacer todo lo que le había ordenado, mas él no lo hizo. Quería tener más amor él de lo que es el amor de Dios. Quería tener más compasión él, lo que es la compasión de Dios. Y mucho se está pasando con nosotros. Pensamos que estamos haciendo bien las cosas, cuando todo al revés lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hay una venda cegada en tu ojo. Y esa venda se llama orgullo. Esa venda se llama necedad. Así dice la palabra bendita del Señor. Para que cuando quites esa venda, verás la gloria de Dios y vas a ser libre, libre para todo. Llegue lo que llegue en tu vida, vas a estar contento, vas a estar alegre, glorificando a Dios. Usted me puede decir, es que usted no padezca. Si yo le dijera todo lo que padezco, no me alcanzaría una libreta para darle todo lo que estoy padeciendo. Pero para eso no quiere decir que yo voy a vivir una vida amargada. Para eso no voy a decir que yo voy a vivir una vida llena de rencor. No, yo he aprendido en la bendita palabra de Dios quedarme callado, glorificar a Dios, alabar a Dios en los momentos difíciles, cantarle al Señor para demostrarle a Satanás, el diablo, que tengo un Dios de poder, que tengo un Dios de poder que pelea por mi vida, que pelea por mi familia. Ese es lo que tenemos que aprender a vivir. Vivir en santidad, vivir en mansedumbre y vivir en obediencia, dice la palabra. Dice la palabra de Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué palabra tan dura lo que le dijeron. Qué palabra tan dura. Imagínense si llegara mi Dios en ese momento y me diga: ¿sabes qué, Moncayo? No te quiero ver en ese altar. ¿Qué sería de mi vida? Cuando se da un mensaje en la palabra, debemos de profundizar ese mensaje. Imagínese si viene el Señor y te diga: Moncayo, no te quiero ver adorándome más. No me sirves. Eres un idólatra. Y yo todavía con mi carita de santo le voy al Señor: yo nunca me he hincado ante una imagen, no me he hincado a nadie. Yo solamente a ti te rindo culto. Pero dice la palabra del Señor que la obstinación es como que estuviera viviendo en la idolatría.
la necedad de ser necio. Imagínese, hermano, que llegara el Señor y le dijeran a mi hermano Gary: ¿sabes qué, Gary? No te quiero volver a ver nunca más en el altar. Lo que tienes que hacer es apartarte de mí porque yo ya no te quiero. Oiga lo que dice la palabra. Imagínese lo que le está hablando el Señor a este varón. Imagínese, póngase en ese momento, póngase un segundo a pensar, a analizar si el Señor hablara en tu vida en este momento. ¿Cómo estaría tu vida? ¿Estás lleno de alegría, de gozo? ¿Has limpiado con la sangre del Cordero tu vida, tu alma? ¿O todavía hay esas cosas que el Señor está diciendo en este momento? Amada iglesia, y es tiempo que nos afirmemos como hijos verdaderos de Dios. Ya basta que dejemos todo lo que a Dios no le agrada. Sea bendito el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. Le voy a leer lo que dice Mateo 7:21, que todo lo tenemos ya en memoria, amada iglesia. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces yo les declararé: nunca los he conocido. Apartados de mí, hacedores de maldad. Oiga lo que dice la bendita palabra del Señor. Así como le dijeron a Saúl, así nos habla la palabra bendita del Señor, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dice la bendita palabra del Señor que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay momentos, amada iglesia, que cuando nosotros analizamos la palabra bendita del Señor, nos damos cuenta. Imagínese en ese momento que llegue el día y le digas al Señor: yo cuando salía en las calles, yo evangelizaba, predicaba tu palabra, y había endemoniados, se sanaban los endemoniados, y los demonios se iban. Cuando yo predicaba, se llenaba de unción a todo el pueblo tuyo, le vas a decir al Señor. Y cuando el Señor te diga: apártate de mí que no te conozco. ¿Por qué va a llegar este día? Aunque usted diga que no va a llegar, pero este día va a llegar. Van a haber esas personas que se van a quedar. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Por la rebelión que hay en su corazón. Porque es una persona necia que no quiere dejar el pecado. Sea bendito el nombre del Señor. Y en ese momento van a decir: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios en tu nombre? Hicimos muchos milagros. Imagínense. En ese momento van a haber personas, como una vez predicó mi hermana hace 2 años. Decía que en aquel entonces, cuando predicaba el predicador, agarraba las brasas de fuego. Así el fuego los agarraba y no se quemaba. Imagínense en ese momento que diga el Señor: sí lo hacías, pero yo no te conozco. ¿Por qué? Porque había un yo en su vida, había un yo en su corazón. Es que yo digo así, es que yo lo hago así, es que así lo voy a hacer yo. No, no es lo que digas tú, es lo que diga Dios, es lo que diga Dios, es lo que tienes que hacer. Obediencia, 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 obediencia es lo que quiero, no sacrificio, dice el Señor. Amada iglesia, qué triste va a ser en ese día. ¿Cuántos predicadores se van a quedar? ¿Cuántos cantores se van a quedar? Qué triste. Pero la palabra de Dios está hablando a tiempo en nuestra vida. La palabra del Señor nos está hablando a tiempo en nuestra vida, para que nos arrepintamos, para que sigamos en los caminos de Dios, para que nosotros
andemos en santidad de Dios. Otro ejemplo que nos da la palabra de Dios, Lucas 5:8, dice la palabra bendita del Señor. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Lucas 5:8 dice la palabra del Señor. Usted lo puede empezar leyendo desde su versículo 4, dice, pero yo me enfoco más en esta palabra, dice. Vamos a leerle su versículo 5, dice. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, mas tu palabra echa la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Oiga lo que dice la palabra. Que cuando llegó el maestro en aquel entonces, les dijo: métanse al fondo del mar y tiren la red. Y Pedro en ese momento les dijo: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado, mas tu palabra echa la red. Habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de pez y su red se rompía. ¿Qué es lo que hizo Simón en aquel entonces? ¿Qué es lo que nos da de entender esta palabra de Dios? Cuando el maestro le habló, le ordenó: haga esto, él lo hizo. Él obedeció. Imagínate si este hombre, este varón, hubiera dicho: no, tú estás loco, yo para qué te hago caso. Empieza a discutir con el maestro. ¿Usted cree que iba a ser bendecido esa noche? ¿Usted cree que el Señor le iba a dar esa bendición esa noche? No, no iba a recibir. ¿Por qué? Por rebelde, por la dureza de su corazón. Pero más este varón nos enseña, dice: mas tu palabra, dice, echa la red. Y eso es lo que hizo. ¿Y qué pasó después? Dice la palabra bendita del Señor, que sacaron la red, todo lleno de pescado, hasta la red se estaba rompiendo. Y es sinónimo a usted y a mí. Si obedecemos la palabra, si obedecemos la palabra, también vamos a ser bendecidos. Si nosotros obedecemos tan siquiera lo que la palabra dice, nosotros también vamos a ser bendecidos en nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Pero muchos de nosotros somos necios. Así dice la palabra de Dios. Muchos de nosotros estamos llenos de orgullo y de rencor. Hay amargura todavía en nuestras vidas. Y por eso no te hace avanzar para que sigas pescando, para que sigas prosperando, para que sigas adelante, glorificando a nuestro Dios. Pero oiga lo que dice la palabra. Entonces hicieron la señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Oiga, amada iglesia, qué grande es el poder de Dios. Yo no entiendo cómo es que no entendemos lo que Dios quiere hablarnos. Yo cuando entiendo esta palabra, dice, yo me pongo a pensar, cuando yo recibo de parte de Dios, yo no me puedo quedar callado. Yo tengo que avisar al vecino, al amigo, al compañero, que hay un hombre que se llama Jesús. Y ese nombre es el que me ha salvado, es el que me ha dado vida, es el que me ha enseñado a caminar en su camino, de vivir en santidad. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Entonces hicieron la señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudaran. Vinieron y llevaron ambas barcas de la manera que se hundían. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado en tu vida espiritual? Como decía mi hermano en la predicación, ¿quieres daros otro peldaño más? Sé obediente. ¿Quieres que el Señor te lleve a otro rango más? Sé obediente. Sé humilde.
Que los que están en tu alrededor se den cuenta que Cristo vive en ti, que tú ya no vives, sino que Cristo vive en ti, porque todo el tiempo estás lleno de alegría, lleno de gozo, lleno de paz. Aleluya, gloria a Dios. Y déjeme decirle que en aquel entonces Pedro era uno de usted y como yo, un hombre pecador, un hombre que creía en los milagros, pero se sentía sucio como yo me siento delante de los ojos de mi Señor. Pero lo importante fue la obediencia que tuvo. Oiga lo que dice su versículo 8 de ahí de su capítulo 5 de Lucas. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Amada iglesia, a veces no merecemos lo que Dios nos da. Muchas de las veces, cuando yo analizaba esta palabra, yo me siento tan miserable. No merezco todo lo que Dios me ha dado, porque en vez de salir adelante, quiero volver atrás con mi orgullo. Quiero volver atrás con mi orgullo. Quiero volver atrás con lo que hay en mi corazón. A este varón yo me identifico con él, porque así como este varón recibió tanto de Dios, yo así he recibido de Dios. Por eso no me canso de agradecerle, no me canso de clamarle, no me canso de decirle: a pesar de que soy un pecador, siempre me amas. Me has enseñado a caminar en santidad. Me has enseñado a tener paciencia. Me has enseñado a ser humilde en tu camino. Y este varón dice: Señor, apártate de mí. Porque sabían que en aquel entonces el pecado era contagioso. Y así es como nuestra vida. Cuando hay un poquito de pecado en nuestra vida, destruye todo nuestro ser, destruye nuestro caminar, destruye nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nos destruye todo, amada iglesia. Pero aún el Señor ahí a Pedro le dijo en ese momento, cuando le decía que él no merecía de todo lo que había recibido, el Señor le dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. ¿Cuántos de nosotros entendemos esta palabra? No temas, desde ahora serás pescadores de hombre. Y nosotros, para que seamos pescadores de hombre, primero tenemos que pasar a la obediencia. Para que seamos pescadores de hombre, tenemos que dejar la altivez, el rencor, la envidia, el odio, el egoísmo, la idolatría, la hechicería, tal como nos habla la palabra de Dios. Para que seas pescador de hombre, tienes que aprender a amar a tu prójimo. Para que seas pescador de hombre, en primer lugar tienes que aprender a amar a Dios. Segundo lugar, amar a tu prójimo. Para que llegues a ser pescadores de hombre, tienes que dejar el orgullo por otro lado. Para que seas pescador de hombre, tienes que aprender a limpiar
el altar de Dios con tu vida. Para que seas pescador de hombre, tienes que dejar el pecado. Tienes que dejar el pecado y caminar tal como Dios nos manda. Porque muchos de nosotros decimos que amamos a Dios, pero muchas de las veces mentimos de esta bendita palabra. Dice la palabra bendita del Señor, capítulo 2 de Primera de Juan, su versículo 6. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, dice. Su versículo 9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla, dice la palabra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece a la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le ha cegado los ojos, dice la palabra. Hermanos, amigos que nos ven en este momento, es necesario que dejemos todo lo que no le agrada a Dios. Usted me puede decir, hermano Moncayo, no es fácil dejar, no es fácil, pero tampoco es imposible, porque el que le ha llamado es santo y por eso quiere que usted también sea santo. Deje el pecado, deje de andar pecando. Como lo dice en Primera de Pedro 1:13 y 16, ahí lo dice: ser santo como aquel que los llamó que es santo. Si lo dice la palabra de Dios, es porque Él considera que nosotros podemos llegar a ese estado de la santidad, de vivir en santidad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Llenos de orgullo, llenos de rencor, llenos de envidia. No vamos a lograrlo así. Dice la palabra: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? Amándonos. Entregó su vida, sanaba a los enfermos, predicaba el evangelio acerca del reino de los cielos y daba buenos frutos. Examine su vida, amada iglesia. Examine su vida. Dejemos de estar viviendo en apariencia como vivía Saúl. Él aparentaba que obedecía el mandato de Dios, pero nada más era de los labios para afuera. Examine su vida si en verdad es digno de que esté usted llevando las cosas en el altar de Dios. Porque el Dios que desechó Saúl, ese Dios te va a desechar. Si sigues en los caminos de Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Por eso es mejor vivir y andar en la luz, para que la luz de Cristo nos alumbre y nos guíe, como lo dice la palabra de Dios. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano todavía está viviendo en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Y qué es la tiniebla, amada iglesia? El pecado. ¿Qué es la tiniebla? El pecado que no te deja ver más allá.
El pecado que no te deja avanzar mucho más allá. El orgullo que no te deja avanzar mucho más allá. La necedad que no te deja ver mucho más allá. No hagamos lo que nosotros queramos. Hagamos lo que Dios le agrada. Porque este varón Saúl quiso hacer las cosas mejor que Dios, pero no le salió bien. Y en estos tiempos también puede llegar en nuestra vida. Tengo mucho más citas bíblicas, amada iglesia, pero hasta aquí el Señor me ha ayudado. Si usted quiere estudiarlo en su casa, puede estudiar Jeremías 7:23, Lucas 9:23, Primera de Pedro 1:13, Primera de Pedro 1:16. Cristo nos ama. Cristo nos ama. Cristo no quiere que nos perdamos. Por eso nos habla a tiempo y fuera de tiempo, como hijos verdaderos de Dios. Y a los amigos que nos ven a través de las redes sociales, los invitamos que se aparten del pecado y vivan en santidad de Dios. Que el Señor les bendiga en esta tarde y los guarde todos los días de su vida. Que el Señor les bendiga, amada iglesia.